bueno, para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña Juan Núñez Guadarrama, quien es coordinador de coaliciones de la Fundación Interamericana del Corazón y a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta mañana. Juan, gracias por estar aquí con nosotros. El agradecido soy yo, muy amables. Este próximo 31 de mayo, bien lo decía, lo comentaba, se conmemora alrededor del mundo el Día Mundial sin Tabaco. Juan, ¿por qué razón darle un día, dedicarle un día para hacer conciencia con respecto a esta problemática que afecta pues a miles de personas alrededor del planeta? Claro, afecta a millones de personas. De hecho, va a ser por 29 ocasión, la 29ª ocasión en que se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, pues por una sencilla razón, es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. La OMS acaba de actualizar los datos y se habla de 7 millones de fallecimientos cada año en todo el mundo a causa de las enfermedades asociadas al consumo de tabaco. En México los datos oficiales hablan de 60,000 fallecimientos al año. Hay otras aproximaciones que hemos hecho a las organizaciones sociales con la misma metodología de los investigadores del gobierno y lo subimos a 66,000 fallecimientos al año por causas asociadas al humo de tabaco. Los riesgos que puede tener el fumar, así de manera muy sencilla, bajarle 15 años a nuestra esperanza de vida, discapacitarnos y enfermar de cuestiones que a veces se hacen crónicas y sobre todo de padecimientos que están matando a 7 de cada 10 personas en el mundo, el que se les engloba como enfermedades no transmisibles. Sí. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares, el cáncer. Oye, Juan, pero entonces si hace tanto daño, ¿por qué no está prohibido el consumo del tabaco? Bueno, hay una cultura ya de siglos que permitió asimilar justamente dentro de la cotidianidad de las sociedades urbanas, sobre todo a partir del siglo XIX en Inglaterra, el consumo de tabaco era de buen gusto. Claro. Y hasta los mediados de los años 50 del siglo XX se empezaron a hacer investigaciones que además tardaron mucho en darlas a conocer sus resultados de todos los daños que produce el consumir tabaco o el convivir con personas que consumen tabaco. El 10% de esos 7 millones de personas que fallecen no son fumadores directos, sino son esposos, compañeros, novios, etc. Son los llamados fumadores pasivos. Exactamente. ¿No? Oye, ¿por qué si el tabaco produce adicción, se le menciona o también se le cataloga como una droga y se vende, ¿no? Y se consume abiertamente, bien lo decías tú, como una moda, pero ¿por qué hasta nuestros días se permite? Bueno, es algo que, por ejemplo, los niños de primaria, cuando les dices, oye, no fumes porque es malo, y dice, bueno, ¿y por qué tú fumas? Es que yo ya soy grande y ya sé lo que hago, claro, por una parte. Y por otra, una deducción lógica diría, ¿por qué si fuera tan malo no lo venderían en la tienda, no solo en la calle, sino en la tienda legalmente constituida? Pues lo venden. Bueno, está el tabaco y el alcohol, son dos sustancias psicoactivas legales. Y esa es una realidad, no se puede prohibir porque a veces las prohibiciones traen efectos indeseados, pero sí hay que regular mucho la distribución, la venta, el acceso del producto, sobre todo a menores de edad, ¿sí? Y a personas que estén enfermas. Justo en ese punto creo que es muy importante. Al final del día, como decimos, quien ya tiene el hábito es como mucho más complicado que lo empiece a dejar. Pero ¿qué hacer para que todos nuestros jóvenes de verdad pues vean el tabaco y pues ahora sí que pasen sin ver, como se dice por ahí? No, bueno, que los muchachos, las chicas se den cuenta de que las cosas padres de la vida, meter goles, bailar, tener novio, hacer poesía, lo que sea, no tienen que pasar por consumir tabaco. No es uno más popular, ni más varonil, ni más liberada por consumir tabaco. Y esto, acabas de mencionar la palabra hábito. Ayer en un foro que estuvimos en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, un colega, cancerólogo muy destacado, hablaba justamente de que es una adicción, no un hábito. No puede ser un diabético, es que tengo el hábito de la diabetes, no, una enfermedad. Claro. De verdad es que qué importante, y desde ahí sacarnos ese chip para de verdad dimensionarlo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, es un placer haberte tenido aquí, que nos estés explicando todo esto. Que tengas excelente día. Muy gentiles.